Capítulo 3 del estudio de Yeshua, nuestro Pesach. Estamos estudiando el libro de Romanos 5:18 eh, y estamos precisamente haciéndonos una pregunta que es importante. Entonces, ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? O sea, la idea de este estudio que estamos haciendo es que todos entendamos qué sucedió antes de la caída, después de la caída y la solución a nuestro pecado. Todo tiene una relación con la celebración de Pesach, todo tiene una relación con la muerte de Yeshua en el madero, y la idea es que discernamos, como dice el Rab Saúl, hay que discernir el cuerpo y la sangre de Yeshua, porque si no estaríamos comiendo juicio. Y es entender y discernir. Algo que no hemos entendido todavía es qué, discernir qué. Y hoy lo vamos a ver, en este estudio vamos a ver qué es lo que hay que discernir. Así que es hora de descender del monte Sinaí y poner nuestra mirada en el monte Sión. Esto, digamos que esto es una verdadera Teshuvá, es un retornar, es un retornar. Dice en Hebreos capítulo 12, versos 18 al 24, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido del chofar y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, ni aun una bestia tocar el monte se era apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que mucho dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hemos venido hablando acerca del tema precisamente de descender del Sinaí. O sea, alegóricamente nosotros hemos estado en el Sinaí. Es necesario que vayamos al Sinaí, lo hemos estado hablando en otros estudios. Como al salir de Egipto, nosotros salir del mundo, después de que se toma Yeshua en nuestro corazón, que comimos del verdadero Cordero, que salimos de Egipto el mundo, que Faraón ya no tiene autoridad sobre nosotros porque fue vencido en el madero, comenzamos un trasegar o un caminar de unos pasos que se dieron hasta llegar al monte Sinaí. Y allí necesitábamos entender, tuvimos un periodo, digamos, de gracia, que es lo que hablamos ya, un periodo de gracia entre Egipto y el Sinaí, que es un tiempo en el cual el pueblo de Israel murmuró, se quejó, pero el Eterno no los castigó, sino hasta que después de que ellos estuvieron a las faldas del monte Sinaí. Allí pudieron, dice la palabra que donde no hay conocimiento, no hay ley, no hay conocimiento de pecado. La paga del pecado es la muerte. O sea, todavía no había el conocimiento real de lo que era la ley, de lo que era, no tanto la ley, de lo que la ley nos decía, nos exigía, nos ordenaba por causa de, o sea, para que nosotros fuéramos correctos, fuéramos un reino de sacerdotes y gente santa, había que cumplir unos requisitos. Veníamos nosotros con una naturaleza caída, veníamos muertos en el pecado, y allí lo que la ley iba a hacer era que iba a despertar en nosotros esa naturaleza caída, ese Yeser Hará, que nos iba a mostrar nuestra condición, y que la cuestión no era que nos fuéramos a caer en el Sinaí, la cuestión era que fuéramos más allá del Sinaí. Allí el pueblo de Israel en el Sinaí estuvo muy cerca del Eterno, pero tuvo que descender de allí y comenzar un trasegar hasta llegar a los 40 años que duró todo el recorrido del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, acá dice precisamente, habla precisamente en Hebreos, que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ya pasamos ese tiempo y supongo que ya la mayoría de nosotros pasamos el tiempo. Nosotros conocimos la ley, conocimos la ordenanza del Eterno, pudimos mirar las primeras tablas y las segundas tablas que tienen las mismas letras, pero que vienen con dos sentidos diferentes. Hablábamos la vez pasada que las primeras tablas nos hablan de la ley que no podíamos cumplir, y las segundas tablas nos hablan de la gracia. La primera nos dicen cómo el Eterno demanda de nosotros, dice cuál es nuestra condición, y digamos que
todo eso que fue causa de esa ley, porque dice, porque no, de la ley no hay conocimiento del pecado, la ley vino a darnos un conocimiento del pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, o sea, donde vemos que Yeshua se acercó de una manera muy distinta a los fariseos, que eran muy religiosos, a la manera como se acercó a muchas personas que él que sanó, que él liberó. Y la condición es esta, o sea, el mucho conocimiento que tenían los fariseos no daba para que Yeshua se acercara a ellos para sanarlos o para restaurarlos o para liberar, porque ellos se creían que estaban perfectos. Por eso Yeshua dijo, los que necesitan médico son los enfermos, no los sanos. En cierta manera estaba hablando alegóricamente de él allí. Ahora, Yeshua, cuando nosotros vemos Yeshua se acerca de una manera muy especial. Miremos al hombre paralítico de Bethesda, 38 años postrado. Yeshua lo sana en día de Shabbat. Lo criticaron porque había 6 días para recibir la sanidad. ¿Por qué tenía que hacer en Shabbat cuando en Shabbat no se debe hacer nada? La gente no entendía esto. Había por el legalismo, por la religiosidad. Y es lo que pasa con mucha gente. Yeshua se acercó a la mujer que fue llevada por adulterio. Y Yeshua dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y Yeshua le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque Yeshua allí había tenido un encuentro personal con Yeshua, había visto la mirada de Yeshua, el amor con que él la estaba mirando, y era el contacto que se necesitaba precisamente para, es un contacto de gracia, digámoslo así, de un contacto de misericordia. Aquel justo mirando con misericordia a esta mujer. Encontramos a la mujer del flujo de sangre, encontramos al endemoniado gadareno. Nosotros teníamos una mentalidad de que si cuando oran por nosotros para una sanidad y no sucede, es porque hay algo, hay un pecado oculto, decimos, hay un pecado oculto, hay algo que hay que liberar, hay que meterse en ayuno. No, entre más la persona esté, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entre más la persona esté hundida en su pecado, en su necesidad, en su enfermedad, en su situación, más posibilidades hay de que Yeshua la libere. Por eso no podemos cerrarnos y encasillarnos de una manera religiosa a decir, es que porque usted no está en la congregación usted no puede recibir sanidad. No, eso es falso. Yeshua sanó a mucha gente que pasó de ocasión, pasó por donde están los leprosos, el ciego, todos ellos estaban de casual, pues estaban por ahí y ellos escucharon que pasó Yeshua e inmediatamente corrieron a él. Pero ellos no pertenecían a los 12, no pertenecían a los 70, no pertenecían al círculo cerrado de tres que tenía Yeshua. No, era gente del mundo, gente que estaba allí, que tenía situaciones difíciles y Yeshua nunca les dijo, bueno, ¿ustedes cuánto hace que no van a la sinagoga? ¿Ustedes están guardando el Shabbat? ¿Ustedes están dando diezmo? ¿Están dando ofrenda? No. Yeshua vino precisamente a estas personas y a estas personas como nosotros que también tenemos los mismos problemas, los mismos errores, las mismas dificultades, los mismos pecados. A estos vino Yeshua. Entonces acá están viendo cómo estamos hablando de que hay que bajar del Sinaí. Hay que bajar del Sinaí y hay que poner nuestra mirada hacia el monte Sión. ¿Sí? Y eso es lo que hablamos de la verdadera Techubá, el retornar. Dice, eh, eh, dice en verso 22 de lo que estamos en el capítulo 12, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Elohim el juez de todos los espíritus y de los justos hechos perfectos, a Yeshua al mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de él. Entonces, estamos entrando ahora en otra dimensión, en otro estado, ya miramos. Yo creo ya que todos los que estamos escuchando este mensaje ya conocimos lo que es la ley. Ya nos dimos cuenta y nos esforzamos por tratar de cumplir y nos dimos cuenta que hay cosas que no podemos cumplir, que es difícil, que si son 12 nomás, son difíciles. Si son 613, pues con mucha más dificultad poderlos cumplir. ¿Sí? Por eso dice que el Agar representa la Jerusalén, dice Agar representa la ley, ¿sí? La Jerusalén actual, la que hay hijos para esclavitud, es precisamente por eso. Ya nos dimos cuenta que la ley nos dictamina, la ley es santa, justa y buena, eso está muy claro, la ley es santa, justa y buena. Y cumple un propósito, es mostrar nuestra condición, mostrar nuestra naturaleza, sacarnos a la luz todo lo que hay dentro de nosotros. Por eso, entre más saca a la luz, la ley saca más a la luz lo que hay en nosotros, más gracia podemos obtener.
No es que vayamos a pecar más porque somos de la gracia, eso es falso. No, sino que necesitamos es precisamente que esa luz que tiene la ley santa, justa y buena nos saque lo que hay en nosotros para que identifiquemos qué es lo que hay que no es agradable al Eterno, que no es de nosotros, porque el Racho mismo dice, no soy yo el que peca, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ahora, la pregunta, ¿podríamos nosotros como muertos en el pecado hacer que la vida retorne a nosotros? O sea, vamos a mirar aquí el asunto del tema de lo que la ley nos dice. La ley nos dice algo, que estamos muertos en el pecado. Nosotros podríamos hacer que la vida retorne a nosotros. Y el único que puede hacer eso, Yeshua dice, si el Hijo libertad seréis verdaderamente libre, está hablando de la libertad, pero también dice, mis palabras son espíritu y son vida. Así que nosotros no podemos retornar la vida a nosotros mismos. Ahora, ¿podríamos deshacer nuestra naturaleza caída haciendo el bien? ¿Resolveríamos el problema de la caída tratando de hacer el bien? ¿O podríamos, siendo hombres pecadores, volvernos hombres justos? Que es lo que hemos hablado muchas veces. El Eterno no vino a hacer de hombres malos hombres buenos, Él vino a resucitar lo que estaba muerto. Eso está muy claro. Así que nada de lo que tú y yo hagamos puede hacernos justos. Por más cosas buenas, por más obras que hagamos, nada podrá hacernos justos. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo.